Bienvenidos a esta nueva inmersión en AWS. Hoy vamos a tocar un tema vital para cualquier arquitecto, la seguridad. Y más en concreto, cómo manejamos esa avalancha de datos que genera la nube. Pensemos en una entrevista de trabajo para arquitecto AWS. Antes, intentar tener una visión clara de la seguridad era, un puzzle complicadísimo. Cada pieza de una caja distinta, ¿sabes? Formas, tamaños, no encajaba nada. Logs de CloudTrail, alertas de GuardDuty, cambios de AWS Config, los VPC Flow Logs, todo por ahí disperso, y cada uno en su formato. Un lío, un auténtico quebradero de cabeza. Totalmente. Era un desafío enorme. Y claro, esto te obligaba a depender muchísimo de herramientas SIEM, pues tipo Splunk, ELK-Stack, IBM QRadar. Sí, herramientas muy potentes, pero Pero conseguir que se tragaran y entendieran toda esa información tan distinta de AWS, era una tarea titánica, ¿no? exacto. Los equipos de seguridad parecían más fontaneros de datos que otra cosa, intentando normalizar, correlacionar, en lugar de cazar amenazas, que es lo suyo. Y era lento, costoso y fácil equivocarse. Sí, muy propenso a errores. Por suerte parece que AWS escuchó estas quejas, ¿no? Y lanzó Amazon Security Lake. Hoy vamos a meternos a fondo con este servicio, siempre con la mente puesta en qué necesita saber un candidato para esa entrevista. Vamos a ello. Vamos. Vale, empecemos por lo más básico, pero que en una entrevista es clave. Si tuvieras que definir Amazon Security Lake en una sola frase, ¿cuál sería la más directa? Pues, yendo al grano, Amazon Security Lake es un servicio que centraliza y estandariza, de forma automática, los datos de seguridad de AWS y de terceros, y los deja en un lago de datos optimizado, eso sí, en la cuenta del cliente. Centralización y estandarización automáticas. Suena bien, suena muy bien. Volviendo a esa imagen del puzzle caótico que teníamos antes, ¿cuál dirías que es el problema número uno que viene a resolver? El escenario donde dices, aquí, Security Lake es la opción. Pues precisamente eso, ataca de raíz esa fragmentación, esa falta de un lenguaje común entre los datos de seguridad. El escenario ideal es, cualquier organización que necesite una visión unificada, simple, de su postura de seguridad. Entiendo. Y esto es clave para detectar amenazas mejor, para cumplir normativas, auditorías, para análisis más avanzados o simplemente para investigar incidentes mucho más rápido. Su fuerte es coger automáticamente datos de CloudTrail, GuardDuty, Config, VPC Flow Logs, Route 53 Resolver Query Logs, los findings de Security Hub y también fuentes de terceros, y ponerlos todos juntitos y en orden. Vale, captado el propósito. Ahora profundicemos un poco. Si en la entrevista te dicen, vale, ¿y qué hace exactamente Security Lake? Características clave. ¿Qué debería destacar quien esté en esa silla? A ver, hay varios pilares fundamentales que mencionar. Primero, lo que decíamos, el repositorio centralizado. Agrupa todos esos datos que estaban dispersos en un único lugar. Técnicamente, esto es un data lake gestionado por AWS, pero que reside en la cuenta del cliente, usando S3 por debajo, que es importante. Vale, un data lake en mi cuenta basado en S3. Primer punto. Segundo, y aquí está gran parte de la magia, diría yo, el formato estandarizado. No solo junta los datos, sino que los normaliza automáticamente a un esquema común. Y ojo, detalle importante, usa el estándar abierto Open Security Schema Framework, OCSF. OCSF. Has dicho estándar abierto. Eso suena relevante, ¿no? Muy relevante. Mencionar OCSF es clave, porque no es un formato propietario de AWS y ya está. Al ser abierto, facilita muchísimo la interoperabilidad entre distintas herramientas de seguridad, sean de AWS o no, y se beneficia de una comunidad detrás. Esto, claro, simplifica radicalmente cualquier análisis o correlación que quieras hacer después. OCSF, vale, me lo apunto. Interoperabilidad. ¿Qué más? Tercero, la ingesta automatizada. Esto es comodidad pura. Te olvidas de montar pipelines complejos para cada fuente de datos. Security Lake recoge datos automáticamente de los servicios AWS que tú le digas, CloudTrail, GuardDuty, los que sean. Y también de cada vez más soluciones de terceros, como endpoints, firewalls. Reduce muchísimo el esfuerzo manual y los errores de configuración inicial. Menos fontanería de datos, como decías antes. Exacto. Cuarto, la integración optimizada con herramientas.
Está pensado para compartir esos datos ya normalizados fácilmente con lo que ya usas. Hablamos de SIEMs, claro, como Splunk o QRadar, pero también herramientas de análisis como Amazon Athena, OpenSearch, SageMaker o incluso soluciones SOAR. Les permite trabajar sobre datos ya listos, consistentes. Entendido. ¿Algo más a nivel de arquitectura? Sí, 2 puntos importantes. Quinto, escalabilidad y rendimiento. Como está montado sobre la infraestructura nativa de AWS, principalmente S3, pues escala solo, maneja volúmenes enormes de datos sin que tú te preocupes por la infraestructura. Y sexto, el almacenamiento rentable. Usa S3, así que te beneficias de su durabilidad y de un coste eficiente. Pagas por lo que almacenas y procesas y tienes opciones de ciclo de vida para mover datos antiguos a clases más baratas. Muy completo. Has insistido varias veces en la integración con SIEMs y parece un punto crítico. Antes comentabas que los SIEMs sufrían con los datos crudos. ¿Puedes contrastar más claro cómo Security Lake cambia eso? ¿Dónde está la diferencia para un Splunk, un ELK? A ver, aquí está el verdadero cambio de paradigma y es fundamental pillarlo para una entrevista. La diferencia esencial es que Amazon Security Lake prepara y normaliza los datos antes de que lleguen al SIEM o a la herramienta de análisis. Prepara los datos antes. Exacto. Piénsalo así. Antes, el SIEM era como un chef al que le llegaban ingredientes crudos de todas partes, en idiomas distintos, y tenía que limpiarlos, traducirlos, cortarlos, cochinarlos. Todo él. Era un trabajo enorme y complejo dentro del propio SIEM. Necesitabas parsers para cada fuente, lógica de normalización, consumía recursos del SIEM, tiempo de configuración, mantenimiento. Ya veo. Mucho curro previo en el SIEM. Eso es. Con Security Lake el proceso se invierte. Security Lake es como una cocina centralizada y estándar. Recoge los ingredientes, los logs, los limpia, los traduce a un idioma común, o CSF, y los deja listos y ordenados en la despensa, el Data Lake, en S3. Ahora el chef, el SIEM, la herramienta de análisis, simplemente va a la despensa, se suscribe y recoge los platos ya preparados, listos y consistentes. Ah, vale. O sea que Security Lake actúa como ese preprocesador universal. Le quita al 100 todo el trabajo sucio de preparar los datos. Justo eso. Simplifica drásticamente la configuración del SIEM, reduce su carga de trabajo, los costes de ingesta y procesamiento y acelera muchísimo el tiempo desde que pasa algo hasta que puedes analizarlo. Brutal. Ataca de raíz los problemas originales, formatos dispares y ubicaciones dispersas. Eso tiene mucho sentido. Pongamos un ejemplo. Imagina que salta una alerta crítica de WarDuty. Antes tendrías que ir a buscar logs relacionados en CloudTrail, quizá en VPC Flow Logs. Correlacionar a mano, un lío. Ahora con Security Lake, ¿cómo cambiaría esa respuesta inicial del analista? Cambiaría radicalmente. La eficiencia se dispara. Con Security Lake, cuando salta esa alerta de WarDuty, que por cierto también estaría normalizada en OCSF dentro del lago, el analista va directo al lago de datos o a su SIEM, que ya bebe del lago, y encuentra inmediatamente los logs relevantes de CloudTrail, VPC Flow Logs, lo que sea, ya correlacionados por tiempo, por entidad, usuario, IP, instancia y en el mismo formato. Wow. No pierde tiempo buscando, convirtiendo, normalizando, puede empezar el análisis de la causa raíz casi al instante. Claro. Esa reducción en el tiempo de respuesta, el famoso MTTR, Mean Time to Respond, es un beneficio de seguridad muy, muy tangible y muy valioso. Entendido. La preparación previa y la normalización son el gran valor para integrar y responder. Perfecto. Ahora, pongámonos las gafas de arquitecto en la entrevista. ¿Cuál dirías que es el gotcha, o bueno, el valor estratégico más profundo de Security Lake, que un candidato debe poder explicar? Ese punto que demuestra que no solo sabe qué hace, sino que entiende el impacto real. A ver, más que un gotcha técnico oculto, yo diría que el valor estratégico clave, el que demuestra una comprensión profunda, es el impacto en la eficiencia operativa del equipo de seguridad, del equipo de SecOps, y en la mejora fundamental de la postura de seguridad general. Eficiencia operativa y postura de seguridad. Vale. Es que Security Lake no es solo un almacén pasivo de logs, es un habilitador estratégico, activo.
al automatizar la recolección, la normalización, la centralización, tareas que antes eran manuales, tediosas, que consumían un tiempo y unos recursos brutales. Libera a los equipos de seguridad. Les quita ese peso de encima. Exacto. Les permite dejar de ser ingenieros de datos accidentales, como decíamos, y centrarse en lo que de verdad aporta valor. El análisis proactivo, el threat hunting, la investigación profunda de incidentes complejos, mejorar las defensas. Tener esa visión completa, correlacionada y estándar en OCSF permite detectar amenazas mucho más rápido, con más precisión y menos falsos positivos. Tiene lógica. Ya, ahí, centralizada, consistente, fácil de consultar. En resumen, Security Lake es un catalizador clave para tener operaciones de seguridad SecOps más maduras, eficientes y efectivas en la nube. Poder explicar este impacto estratégico en la eficiencia y la eficacia del equipo es fundamental para un arquitecto. Queda clarísimo. No es solo dónde guardo los logs, sino cómo hago que mi equipo de seguridad sea mucho más efectivo. Muy bien visto. Y hablando de llevarlo a la práctica, ¿es muy complicado ponerlo en marcha? ¿Qué debería tener en cuenta un arquitecto al proponerlo? ¿Y el coste? ¿Cómo va eso? A las fuentes de AWS es sorprendentemente sencilla, la verdad. Básicamente vas a la consola de Security Lake, eliges las regiones AWS donde lo quieres activar y seleccionas qué fuentes de logs de AWS quieres recoger. CloudTrail, GuardDuty, VPC Flow Logs, las que necesites. Y Security Lake se encarga solito de configurar los permisos y los mecanismos para recogerlos. Ah, bastante directo para las fuentes de AWS. Sí. Para fuentes de terceros, bueno, ahí sí requiere una configuración específica. Tienen que seguir el estándar OCSF y usar S3 o Kinesis Data Firehose para meter los datos. Y luego, claro, tienes que configurar los suscriptores, es decir, las cuentas de AWS o las herramientas, los CIEMs, etc., que van a poder acceder a los datos del lago. Esto se gestiona con AWS Lake Formation para tener control de acceso granular. Vale. Configuración para terceros y gestión de permisos con Lake Formation. ¿Y el coste? Pues sigue el modelo típico de AWS. Pagas por lo que usas, pay as you go. Pagas principalmente por el volumen de datos que ingieres y normalizas. La transformación a OCCF, eso tiene un coste. Y luego por el almacenamiento en S3, con sus tarifas estándar y las opciones de ciclo de vida que comentamos. También puede haber costes si haces consultas directas sobre el lago con Athena, por ejemplo. Entiendo. No hay una tarifa fija por el servicio en sí. No. Lo que lo hace escalable desde algo pequeño hasta empresas enormes. Es importante intentar estimar el volumen de logs que esperas, para hacerte una idea del coste, claro, pero suele ser competitivo si lo comparas con el coste de montar y mantener tú mismo todos esos pipelines de ingesta y normalización. Perfecto. Queda claro el enfoque práctico también. Entonces, resumiendo mucho, Amazon Security Lake marca un antes y un después. Ataca de raíz ese caos de los logs de seguridad en la nube. Centraliza, estandariza, todo automáticamente en formato OCSF. Y esto no solo simplifica la vida de los CIEMs y las herramientas de análisis, sino que, y esto es lo más importante, potencia la eficiencia y la eficacia de los equipos de SecOps. Les deja centrarse en proteger la organización, no en pelearse con los datos. Es una pieza clave para una estrategia de seguridad cloud robusta. Exactamente. Muy bien resumido. Y esa centralización y estandarización abren puertas muy interesantes para el futuro, ¿eh? Y aquí lanzo una reflexión final para darle vueltas. Hemos hablado mucho de cómo Security Lake facilita el análisis y la respuesta hoy. Sí, Pero pensemos un paso más allá. Con estos volúmenes enormes de datos de seguridad, ahora limpios, normalizados en OSSF, accesibles en un solo sitio, ¿cómo crees que la inteligencia artificial, el machine learning, aplicado sobre estos data lakes de seguridad, podrían transformar la detección de amenazas? Podríamos pasar de detectar por reglas y anomalías a predecir ataques de verdad, o incluso a tener respuestas de seguridad autónomas mucho más sofisticadas de lo que vemos hoy. Estamos sentando las bases para una seguridad en la nube que sea predictiva y que se autorrepare. Ahí lo dejo. Una perspectiva fascinante, desde luego. Usar esa base de datos normalizada para entrenar modelos predictivos suena muy potente. Definitivamente algo en lo que pensar. Y con esa idea en mente, concluimos nuestra inmersión en Amazon Security Lake, con el foco puesto en la preparación para entrevistas. Esperamos que este análisis detallado sea de gran utilidad para consolidar los conceptos clave. Gracias por acompañarnos.